Dios es bueno. ¿Qué tal si ahí donde está oramos y entregamos este tiempo en las manos de Dios? Padre, gracias. Te honramos y te bendecimos en este precioso día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de poder disponer el corazón para que tú hables a nuestra vida. Damos gracias por la obra maravillosa que tú has hecho en la vida de nuestro hermano Daniel. Gracias, Señor, porque en todo el proceso estuviste con él, con su familia, nunca le dejaste. Y por causa, Señor, de la oración del justo, Señor, obraste en su vida. No solamente de los que desde esta congregación levantamos oración, sino tantos otros en diferentes lugares que también se unieron a clamar por un solo propósito. Y sabemos que ese es el poder que tiene la unidad. Cuando nos unimos y en torno a una misma cosa, tú dices que tú estás ahí. Si 2 o 3 se pusieren de acuerdo en cualquiera cosa, yo obraré. Gracias porque obraste en su vida y en su familia. Te pedimos, Señor, que guíe sus pasos de aquí en adelante, que su vida, su familia y todo lo que está alrededor de él, Señor, pueda conducirlo y llevarlo a cumplir tu propósito en él. Porque con un propósito permitiste todo esto y con un propósito le estás extendiendo su tiempo para que pueda él hacerlo, cumplirlo y así, Señor, te glorifique también a ti. De la misma manera oramos nosotros, que nos reveles tu palabra en este día, que nos hables a nuestro corazón y por eso te pedimos que tu paz gobierne nuestro ser, para que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada en paz. Y que el espíritu de sabiduría y de revelación se hagan presentes en este lugar, de manera que podamos entenderte, conocerte cada vez más y poder comprender todo lo que tú hoy nos quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Acompáñenme al Salmo 27:4. Salmo número 27, verso 4. Mire lo que dice la escritura. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Mire lo que está diciendo el salmista. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. ¿Cuántas cosas está buscando? ¿Cuántas ha pedido? ¿Cuántas va a hacer? Una. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Fíjense esto, porque en el contexto de lo que el salmista está hablando, está diciendo que hay enemigos que se juntan contra él. Si usted mira y se regresa al versículo 1, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David estaba en una situación bien difícil, en donde a todo su alrededor, a sus 360 grados, lo que habían era enemigos. Tenía de enemigo a su propio pueblo, al rey Saúl con todo el ejército. Tenía de enemigo a los filisteos. Tenía de enemigo a los de Amalek. Tenía enemigos por todos lados. Y llegó un momento en donde él se sintió tan acorralado que viene y escribe este salmo. Y lo primero que dice es: Jehová es mi ¿qué? Mi luz. Ya sabemos lo que significa y representa la luz. Proverbios 6:23, que dice que la luz es la enseñanza. Jehová es mi luz y mi salvación. Salvación entendiéndolo como el proceso, como veíamos la semana pasada, cómo el Señor nos lleva en un proceso hasta que alcancemos esa salvación. Y ahorita dice en el versículo 4, y me llama mucho la atención, porque no casualmente está en el verso 4, que representa un orden, y nos está diciendo: una cosa he demandado a Jehová.
Ahora, si usted y yo tuviéramos la oportunidad de presentarnos delante de Dios y ver a Dios cara a cara y pedirle a Dios, ¿cuántas cosas le pediríamos a Dios? ¿Una? ¿En realidad estamos tan enfocados que le pediríamos una cosa? Yo creo que tenemos una lista de no sé cuántas que le pediríamos al Señor. Pero imagínense que el Señor se presente delante de usted y le diga, como se lo dijo a Salomón: pídeme lo que quieras y te lo daré, pero una sola cosa. No es el genio de la lámpara que te dice pide 3. Es Dios que te está diciendo una sola cosa. Pide una sola cosa. Y fíjense entonces lo que el salmista encuentra o define: una cosa he demandado o he pedido o he solicitado a Jehová, esa la voy a buscar. Fíjese cuál es esa cosa: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Que esté en dónde? En la casa del Señor, en la casa de Jehová. Y yo sé que muchos están imaginándose: ay, sí, hoy estoy en la casa del Señor. Pero vamos al capítulo 66 de Isaías, verso 1. Un verso que hemos tocado varias veces. Isaías capítulo 66, verso 1. Mire lo que dice: así ha dicho Jehová, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Mire lo que dice: el cielo es mi trono. ¿Y qué es la tierra? Donde Él pone sus pies. ¿Será que el pie de Jehová cabe en este edificio? Si toda la tierra solamente es el estrado de sus pies, este lugar es insuficiente al pie del Señor, si lo vamos a mirar desde ese contexto. Pero fíjese lo que sigue diciendo: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? El Señor está preguntando en dónde está ese lugar donde Él pueda habitar, donde Él pueda morar, donde Él pueda reposar, donde Él se pueda activar en nosotros. ¿Dónde está ese lugar? Fíjense, ese lugar no es Iglesia Betel allá en Conroe, ni Iglesia X, Y o Z en diferentes lugares. No es el edificio que queda en tal dirección. No es el auditorio grande de 20,000 personas de tal iglesia. No, ese no es la casa. Miremos lo que dice Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, verso 6. Mire lo que dice: pero Cristo como hijo ¿sobre qué? Sobre su casa. Mire, y leemos bien todas las ideas. El salmista está diciendo: una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. 66:1 de Isaías está el Señor preguntando: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? Y acá en Hebreos ya nos está diciendo: pero Cristo como hijo sobre su casa. Y fíjense que nos define cuál es su casa. ¿La cual casa somos? Nosotros. Entonces, ¿quién es la casa? Mire, ¿quién es la casa? La pregunta, si fuera ¿quiénes somos la casa?, diríamos nosotros. La pregunta es ¿quién es la casa? Yo. Porque en ese nosotros a veces pareciera ser que sí, todos los demás, y de pronto yo. Pero ¿quién es la casa? Yo soy la casa. Ahora vamos a entender esto más profundamente. Mateo capítulo 6, versos 5 al 7. Mateo capítulo 6, versos 5 al 7. Jesús está enseñando acerca de la oración. Y lo primero que dice en este aparte es lo siguiente: y cuando ores, no seas como ¿quiénes? Como los hipócritas. ¿Quiénes son hipócritas? ¿O qué significa un hipócrita? Un hipócrita significa alguien que aparenta ser lo que en realidad no es.
Y dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Con qué propósito? Para ser vistos. ¿Para ser vistos de quiénes? De los hombres, no de Dios. Mire lo que hace un hipócrita. Un hipócrita ora para que los hombres lo vean, pero Dios no lo ve. Y fíjense lo que termina diciendo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, lo primero que Jesús está diciendo en una enseñanza que tiene que ver con la oración es lo que Dios no quiere. Dios no quiere hipocresía. ¿Dios no quiere qué? Dios no quiere hipocresía. Ahora saltémonos al 7, verso 7. En el 5 decía, y cuando ores, ¿cierto? Ahora aquí ya nos muestra en el ejercicio de la oración. Y dice, y orando, presente progresivo, está en la ejecución de la acción, está orando, dice, y orando no uséis vanas, ¿qué? Repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando busqué simplemente por curiosidad el significado de palabrería, aunque creo que es muy claro, me encontré con un significado bien interesante. Decía que la palabrería es la repetición incesante de palabras que no tienen sentido y que por lo general se convierten en rezos. Dice que cuando estemos orando no usemos vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir? Hay palabras que podemos nosotros estar diciendo en la oración que no tengan sentido. Y varias veces lo he mencionado acá, que cuando nos acercamos a Dios en la oración, no entiendo por qué, y yo también me incluyo en ese grupo, no entiendo por qué cuando nos acercamos a Dios en la oración, como que nos transformamos. ¿A qué me refiero? Cuando voy a orar a Dios, Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Dios de toda la gloria, nos transformamos. Ahora, yo no le estoy diciendo que no haya que glorificar a Dios, ni que reconocer sus atributos. A lo que me estoy refiriendo es que cambiamos como si Dios no nos conociera como somos. Y entonces la pregunta es, ¿en realidad estoy orando genuinamente o estoy siendo hipócrita? Y después comienzo a repetir un montón de retahíla a Dios, creyendo que si tengo mucha elocuencia en la oración, Dios me va a escuchar. Hay gente que todavía cree que no sabe orar porque no tiene la elocuencia que tienen los que se paran acá al frente y oran. No tienen esa fluidez. Y aquí me viene a mi memoria mis primeros tiempos. Recién estaba introduciéndome en el camino del Señor y creo que también ya lo compartí, pero lo repito rápidamente. Fui a la iglesia a un servicio solo de oración, entre semana. Y cuando fui a ese servicio de oración, pues yo vi que llegué al lugar y nadie estaba dirigiendo alabanza, nadie estaba dirigiendo la oración, simplemente la gente estaba arrodillada en las sillas, orando. Entonces yo llegué y me arrodillé en las sillas de atrás y empecé a orar. Estaba empezando, llevaba 4 meses y empecé a orar. Y yo les juro que yo sentí que había orado 1 hora. En serio. Ya las rodillas me dolían. Wow, llevo 1 hora orando. Y cuando me levanto y miro el reloj que estaba en un lugar visible de la congregación, solamente habían pasado 5 minutos. Y yo me frustré. Y me frustré porque dije, ¿y cómo hace esta gente para orar tanto? Son las 7:05 y es hasta las 8:30. ¿Qué voy a hacer el resto del tiempo? ¿Cómo voy a orar?
Ya no tengo más que decirle a Dios. Y frustrado, el domingo siguiente me le acerqué al pastor y le dije: pastor, estoy frustrado. ¿Por qué? Porque vine al servicio de oración y oré mucho. Yo creí que era 1 hora y solo eran 5 minutos. Y el pastor se sonríe y me dice: ¿y qué sentiste? Me sentí frustrado, porque yo veía a la gente orando y orando y orando y orando, y a mí se me acabaron las palabras. Y entonces me dijo: ¿qué tanto lees la Biblia? Poco. Ese es el problema. Porque si no conoces a Dios al que le oras, ¿cómo vas a hablar con Él? Y eso es lo que sucede en mucha gente, que quiere acercarse al Dios que no conoce, a hablar de cosas que no tienen sentido. Y entonces Jesús está diciendo, primero, que cuando oremos no seamos hipócritas. No tenemos que cambiar nuestra voz, porque Dios conoce cuál es el timbre de nuestra voz. Así sea ese timbre chillón, fastidioso, Dios lo escucha y a Él le agrada. Así sea ese tono así bajo, ronco, que puede molestar a otros, a Dios le agrada. Pues Él nos hizo. Entonces no hay que cambiar la voz. Tenemos que presentarnos a Dios genuinamente, y cuando oremos, dice, no usemos vanas repeticiones. Entonces, lo primero que Jesús hace cuando quiere enseñar a orar es lo que Dios no quiere que hagamos. Número 1, Dios no quiere hipocresía. Número 2, Dios no quiere palabras vacías. ¿Qué son palabras vacías? Mire, usted le puede decir a Dios: Señor, yo te amo, y en realidad no lo amas. Señor, yo te quiero servir, pero en realidad no le quiere servir. ¿Qué es eso para Dios? Palabras vanas, porque no salen de tu corazón, porque no son reales. Mire, Dios no quiere que le digamos solamente palabras bonitas. Dios no es la muchacha que usted está conquistando siendo un joven, porque muchas veces conquistamos a la muchacha diciéndole cosas que ni siquiera sentíamos, porque era la muchacha más bonita de la escuela, porque queríamos que ella fuera nuestra novia para mostrarle a todos que mire, tengo la novia más bonita de la escuela. Y hacíamos todo, pero en realidad no sentíamos muchas veces lo que decíamos. Dios nos conoce. Entonces mire lo que Jesús está diciendo. Dios no quiere que seamos hipócritas, y Dios no quiere que hablemos cosas que no tienen sentido. Ahora, ¿qué es lo que Dios sí quiere? Versículo 6. Esto es lo que Dios sí quiere. Mas tú, ¿a quién le está hablando Dios? A mí. Mas tú, cuando ores, entra ¿en dónde? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? Está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren esto tan tremendo que el Señor me mostraba. Cuando nosotros oremos, debemos entrar ¿en dónde? Mire, el aposento no es el baño. El aposento no es su habitación. No es esa esquina de la casa. No es el patio cuando usted sale en la mañana a tomar café y dice: este es mi aposento del tiempo con Dios. O sea, yo sé que podemos de alguna manera relacionarlo con un espacio físico, y está bien, pero en realidad el aposento que el Señor está diciendo, y que según Hebreos 3:6 encontramos, la casa donde Dios quiere habitar, es ¿en dónde? En nosotros. Entonces hay un aposento donde Dios está, y está en secreto. ¿Y qué es lo más secreto que tenemos usted y yo? Nuestro espíritu, nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? ¿Y quién es la vida sino Dios? Entonces dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Acá es donde yo debo entrar. Acá es donde yo debo encontrarme con Dios. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Mire,
Yo puedo estar en mi habitación, yo puedo estar en el patio, yo puedo estar en mi auto, yo puedo estar en el trabajo, yo puedo estar en donde sea y siempre voy a tener mi secreto con Dios si yo entiendo que yo soy la casa. Que no importa que yo esté ejecutando alguna labor, mi espíritu está conectado con mi Padre. Porque este es mi aposento. Y dice, entra en tu aposento. ¿Por qué? Fíjense en este punto. Ora a tu Padre que está. Ora a tu Padre que está. No estuvo, no estará, está. Dios está en el aposento, esperando que usted y yo entremos en Él y que nos encontremos con Él. Ahora, esto es bien tremendo, porque el versículo 5 nos decía que cuando oremos, no seamos como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las esquinas y en las sinagogas para ser vistos de los hombres. Y dice, os digo que ya ellos tienen su recompensa. Y si yo contrasto el verso 5 con el verso 6, esto me muestra una tremenda revelación. A los que Dios conoce no son a los que vienen a la iglesia cada domingo. A los que Dios conoce no son los que oran todos los días a las 5 de la mañana, necesariamente. A los que Dios conoce es a los que entran en el aposento, porque Él está en el aposento. Sea en la congregación, sea en su casa, sea en el auto, sea en el trabajo, sea en donde sea. Sea en una cama de un hospital, en donde sea. Si yo entro en el aposento, dice que Él está ahí. Y Él conoce a los que se reúnen con Él en el aposento. Por eso el salmista está diciendo, una cosa yo he demandado y esa la buscaré. Es decir, no solamente le estoy pidiendo a Dios eso, sino que me voy a esforzar por alcanzar eso. Porque ya Dios hizo su parte y Él dice, yo estoy. Yo ya estoy, yo ya vine a la cita. Pero muchas veces dejamos a Dios, como dice el dicho, vestido y alborotado, con los crespos hechos, preparado para recibirnos y nosotros nunca llegamos. ¿Y por qué no llegamos? Es que estaba ocupado, es que estaba trabajando, ay, es que estaba muy cansado. Y Dios nos estaba esperando. Pero el salmista entendió esto tan importante que Dios quiere que usted y yo entendamos hoy. Una cosa he demandado y esa buscaré. Y lo dijo en el momento en donde todos sus enemigos estaban a su alrededor, en donde no tenía escapatoria, en donde no tenía esperanzas, en donde parecía que lo único que podía venir a él era la muerte. Y él entendió, no importa. Solo quiero una cosa, estar en la casa de Jehová todos los días. ¿Podía ir al templo? No podía ir al templo. Estaba en medio del desierto, pero ahí encontró el verdadero santuario, la verdadera casa de Dios. Cuando usted lee Génesis 28, cuando Jacob está huyendo de su hermano Esaú para irse a la tierra o a sus familiares, y dice la escritura que estando en el desierto él tuvo sueño, se durmió y soñó que había una escalera que unía el cielo con la tierra, ángeles subían y bajaban, y cuando se levanta en la mañana, espantado, dice, el Señor estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y dice que tomó una piedra, la ungió y dice, llamó el nombre de ese lugar Betel. Y miren lo que dijo. Llamó ese lugar Betel porque dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
Pero estaba en el desierto. No había un templo bonito. No tenían aire acondicionado. No tenían sillas cómodas como las que usted tiene hoy día. Pero él entendió que ese lugar se había convertido en la casa de Dios, porque no era el lugar físico, era el aposento. Mas tú cuando ores, entra. ¿Por qué? Porque ¿cómo oramos a Dios? A Dios no le oramos con palabras naturales, a Dios le oramos con el Espíritu. Y claro que palabras salen de nuestra boca en lo natural, pero en realidad el Señor está queriendo que oremos con el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Que nuestras palabras que salen de esta boca natural estén sintonizadas con las palabras que salen de nuestro espíritu. Esa es la oración que el Señor va a escuchar. Y entonces dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, regresando al Salmo 27:4, dice David: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los ¿qué? Todos los días de mi vida. Los días del hombre en realidad son años, los medimos en años, porque año hace referencia al tiempo del hombre, según Génesis 1:14, que dice que él creó las estaciones, los días y los años. Los años hacen referencia al tiempo cronos, el tiempo del hombre. Las estaciones hacen referencia al tiempo kairos, el tiempo de Dios. Y los días hacen referencia al momento en que se une el tiempo de Dios con el tiempo del hombre. Es decir, esos días representan cada vez que usted y yo entramos en el aposento, cerramos la puerta y oramos a ese Padre que está en el secreto. Ahí se está configurando un día, porque tenemos un enlace, una relación con Dios. Ahora imagínense que eso no sea solamente un mero momento, sino que sea un estilo de vida permanente. Que yo pueda en realidad estar en la casa de Jehová, es decir, que yo pueda tener esa relación, esa comunión en mi aposento con Dios todo el tiempo, 7/24. ¿Le gustaría eso o no? Lo podemos lograr. Porque no significa estar aquí en este templo 7 días, 24 horas. Porque quizás incluso, ojalá que no, pero quizás muchos hoy o algunos hoy están aquí escuchándome, pero su espíritu y su mente, quién sabe en dónde están. Espero que no. Espero que tenga toda su atención hoy. Porque David dijo: una cosa he demandado y esa la buscaré. Y ese buscar implica que es mi trabajo. No es trabajo de Dios, es mi trabajo buscarlo. Isaías 55:5 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mire, la gente está buscando a Dios afuera, cuando lo tiene tan cerquita como acá adentro, pero no sabe cómo entrar en el aposento, cómo orar a su Padre, y están buscando a Dios afuera cuando está tan cerca. Ahora, ¿qué sigue diciendo el Salmo? ¿Para qué quiere David esto? Para contemplar la ¿qué? La hermosura. Miremos lo que significa la hermosura. Vámonos un momentico adelante al Salmo 45. Salmo 45, verso 2. Salmo 45, 2. ¿Qué dice? Mire lo que dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Eres el más qué? Hermoso. ¿A quién está cantando el salmista? Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al rey mi canto. ¿A quién le está cantando? Al rey, al Dios.
Y el 2 entonces dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. En la escritura la palabra hermosura representa gracia. Gracia. ¿Y sabe qué es la gracia? La gracia es la operación de Dios en mí. Cuando miramos en el diccionario dice que gracia es un don o un regalo inmerecido. Pero si vamos más profundamente, la gracia significa toda la operación de Dios en mi vida, que no la merezco, por supuesto. ¿Quién soy yo delante de un Dios tan grande? Que dice la escritura que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Quién soy yo? La palabra misma dice: ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? Somos menos que una hormiga. Pero dice la escritura que Él por gracia es que nos conduce a la salvación, que Él por gracia es que nos sana. ¿Qué quiere decir? Que Él está obrando en nuestra vida, y obra en cada momento y en cada etapa. Escuchábamos el testimonio del hermano Daniel, como decía que en todo su proceso la gente alrededor se maravillaba de ver que no tenía lo que comúnmente le acontece a cualquier otro paciente en su condición. ¿Por qué? Porque Dios estaba operando en su vida. Gracia. Cada vez que recibía el medicamento, su cuerpo estaba la obra del Espíritu de Dios en él, obrando. Para que el medicamento lo que hiciera es lo que en realidad necesita hacer y no trajera los otros efectos. En medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, si usted y yo hemos aprendido a entrar en el aposento, entonces las circunstancias van a estar. Porque Él no vino a decirnos acá que hoy lo diagnosticaron con cáncer y una semana después fue sano. Pasó un buen tiempo. Tuvo que pasar el proceso. Posiblemente tuvo días difíciles él y su familia.